Hoy tenemos un tema que se llama el secreto, la manera correcta, parte 2. El secreto, la manera correcta, parte 2. Todo tiene una manera correcta de hacer, ¿cierto? Hay una manera correcta. Yo he venido hablándoles todo esto durante todos los domingos, porque aquí tenemos que aprender la manera correcta para poder llegar a Dios de la manera correcta. Y cuando yo hago las cosas de la manera correcta, ¿qué va a ocurrir en mi vida? Voy a comenzar a ver ¿qué cosa? Resultados. Hace muchos años a mí me gustaba la pintura, me gusta de hecho mucho todavía. Y pintar, hay una técnica que se llama al óleo, que tal vez usted la ha escuchado. El óleo, antiguamente los pintores conocidos y famosos fabricaban con pigmentos y una cantidad de cosas. Pero el óleo tiene una característica, y es que el óleo no se diluye con agua. El óleo se diluye con aceite. Entonces cuando usted toma los tubitos de óleo y echas aceite y haces un cuadro, había una demora porque el aceite no seca como el agua, no seca. Entonces usted le echa la primera mano, la primera capa de óleo, y eso se demora en secar. Entonces hay que cuidar que no le caigan pelos, que no le vayan a caer hojas y se le peguen allí, que no le caiga mugre, porque usted toca y eso está pegajoso varios días. De hecho, los colores fríos como el blanco se demoran en secar cantidades. Por eso antes la gente pintaba un cuadro al óleo y se demoraba, un pintor normal se podía demorar 2, 3, 4 meses en hacer un cuadro. Ahora, ¿cuál es la ventaja de pintar al óleo? El óleo se pinta sobre una tela que se llama lienzo. Esa tela la preparan muy bien para que absorba bien. Y hoy tenemos cuadros como la Mona Lisa, que tiene 500 años. Un cuadro de 500 años con todo su brillo, con sus colores, con su esplendor. ¿Por qué? Por la calidad de ¿qué? Del pigmento que se le aplicó. Entonces, para poder hacer un cuadro había una manera que yo conocía. Conocí un pintor peruano que a veces viene acá y se congrega con nosotros. Es un gran pintor, es un tipo de una escuela peruana. Los peruanos son muy buenos en los retratos. Y ese hombre, cuando yo lo conocí a él, yo le conté cómo yo pintaba y él me dijo: lo estás haciendo de la manera incorrecta para este tiempo. Y resulta que este hombre, como hoy todo es rápido, él no puede demorarse en pintar un cuadro 2 meses, porque cuando lo vaya a vender no le van a dar el equivalente a 2 meses de trabajo. Así que ese hombre es una máquina de hacer cuadros, una máquina. Y él en un día echa una mancha, al siguiente día, y él puede tener como en una fábrica varios cuadros que van en proceso y sacar varios cuadros en una misma semana. Entonces él me explicó la técnica y me dijo: te voy a explicar. ¿Qué le vas a agregar al óleo? Que es un químico que hace que el proceso de secado sea rápido. Y eso te ayuda, porque si la primera capa se seca, ¿qué va a pasar con la segunda? La puedo volver a aplicar y la tercera la puedo aplicar y no va a haber problema en el resultado final. Y cuando yo me di cuenta, yo dije, yo estaba dando muchas vueltas y había un camino ¿qué? Derecho. Escúcheme. Entonces, si usted aprende cuál es el camino derecho y yo aprendo, la vida con Dios se nos va a volver más que productiva. Escúcheme, porque hay una forma que correcta de hacer las cosas con el Señor. Dicho todo esto y viendo el ejercicio que hicimos ahora, el arca que ustedes la ven aquí, David la estaba recuperando. Mire qué hermosas esas fotos del arca. El arca era de oro por dentro y por fuera, pero había sido hecha de madera. ¿Sabe qué simboliza el arca? Jesús. La madera simboliza la humanidad de Jesús. El oro significa su divinidad. El oro era para hablar de todo lo divino. Entonces el arca, por decirlo de alguna manera, era un simbolismo ¿de quién? De Jesús, nuestro Señor. Entonces el arca había estado abandonada 20 años. Usted ya recuerda la historia. 7 meses en manos de los filisteos, 20 años abandonada en un collado en la casa de Abinadab, y ahora David viene a recuperar el arca. Ahora, segunda de Samuel capítulo 6, allí nos quedamos. Segunda de Samuel capítulo 6,
me habla de lo que David quiere hacer. Segunda de Samuel 6:1. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Se llevó un grupo grande de personas y se levantó David, ¿y qué dice? Y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca, subraye, de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Escúcheme con mucha atención. ¿Dónde era invocado el nombre de Dios? En el arca. Usted sabía que cuando el sacerdote llegaba a presentarse delante de Dios en el arca, él, así como está en la imagen, él esparcía la sangre y Dios hablaba a través del arca. Sin embolatar, Samuel, vaya a Éxodo capítulo 25, por favor. Éxodo capítulo 25, versículo 22. Está hablando Dios, está hablando del arca, está hablando del propiciatorio, y Dios dice: y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre, ¿qué cosa? Sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de ¿qué? De Israel. Entonces el sacerdote llegaba al arca, esparcía la sangre, que dentro de 8 días no te puedes perder el tema sobre la sangre que vamos a hablar acá, lo poderoso que es esto, de la sangre. Por eso yo puedo entrar hoy a hablar con Dios. Y dice que él se declaraba de medio de los querubines. Mire esa imagen tan hermosa de los querubines. Le voy a contar algo acerca de esta imagen. Se dice que esos dos querubines que están allí, que representan el trono de Dios, se dice que posiblemente pueden ser los dos querubines que no se rebelaron contra Dios. Recuerde que la Biblia solo menciona 3 querubines protectores: Gabriel, Miguel y Luzbel. El que se rebeló contra Dios es ¿quién? Luzbel. ¿Quién es Luzbel? Lucero, Satanás. Cuando vemos esos dos querubines allí, puede ser que representan a los dos querubines más importantes que están en la Biblia. ¿Cuál es el querubín más importante mensajero? Gabriel. ¿Quién le habló a María para anunciarle que iba a esperar a Jesús? Gabriel. ¿Quién le habló a Daniel cuando ayunó 21 días? Gabriel. ¿Quién fue a anunciar el nacimiento de Juan el Bautista? Gabriel. ¿Quién es el que lleva los mensajes en el cielo poderoso? Gabriel. ¿Y cuál es el otro querubín? Miguel. ¿Miguel es el de qué? El de la guerra. Ahora escúcheme esto. Así como usted ve esta imagen, el sacerdote llegaba delante del Señor y se presentaba esparciendo la sangre, y dice la Biblia que entonces Dios, cuando veía la sangre en el propiciatorio, que es la tapa, entonces Dios comenzaba a hablar. Le voy a contar algo muy interesante. Usted ya sabe a esta altura que había en el arca: 3 cosas: maná, la vara de Aarón y los mandamientos en las tablas. Las 3 cosas hablan de Jesús. Jesús cumplió ¿qué? La ley, los mandamientos. Jesús murió y reverdeció como la vara. Y Jesús dijo: yo soy el pan de ¿qué? El pan de vida. Sin embargo, le voy a contar esto y quiero que me preste toda la atención del caso. Ven, Jason, ayúdame a correr por favor para acá, para que todos tengan una mejor visual del arca. Ok, ahí todos la pueden observar bien, ¿correcto? ¿Sabe? Aunque estas 3 cosas hablaban de Jesús, son 3 elementos que también me habla de la rebeldía del hombre. Le voy a contar. Los mandamientos me hablan de la rebeldía del orden de Dios para la nueva sociedad. ¿Qué eran los mandamientos? El orden de Dios. O sea, Dios, por primera vez la nación sale de Egipto como una nación, y Dios dijo: no pueden andar sin un orden. Les voy a dar ¿qué cosa? Los mandamientos. Sin embargo, cuando Moisés llega con los mandamientos, ¿qué está haciendo esta gente? ¿Adorando a quién? A un becerro de oro. O sea que en los mandamientos acá es la primera rebelión contra el orden de Dios.
Lo segundo que había acá era la vara ¿de quién? De Aarón, otra rebelión. Simboliza que la gente no aceptó la autoridad establecida por Dios. Cuando la gente le dijeron, Aarón será el sacerdote, la gente dijo, no queremos que sea Aarón. Es que Aarón lo elegiste porque es hermano de Moisés. O sea que la vara representa otra rebelión de la gente. Y el maná es otra rebelión, porque la gente comenzó a renegar contra Dios, a decir que Dios los había sacado de Egipto, que en Egipto tenían ollas llenas de carne, que tenían puerros, que tenían una cantidad de cosas para comer, cebollas y ajos, y que Dios aquí en el desierto los iba a matar ¿de qué? De hambre. Se rebelaron contra Dios por hambre. O sea que el maná simboliza la cura de Dios a la rebeldía por hambre, los mandamientos a la rebeldía por el orden y la vara a la rebeldía por la autoridad. Escúcheme con mucha atención esto. Eso estaba dentro, la rebeldía del hombre. Sin embargo, cuando la sangre se esparce encima en el propiciatorio, significa que mis pecados quedan cubiertos y por eso Dios comienza a hablar. Le voy a contar esto poderoso. Nosotros nos acercamos a Dios y literalmente nosotros deberíamos de morir al acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios ¿qué? Santo. Sin embargo, la sangre de Cristo esparcida nos permite que Dios vea la sangre y no vea nuestras ¿qué? Nuestras rebeliones. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Qué está haciendo Dios cuando me ve a mí? Dios me ve a través de la sangre del Cordero. Por eso empiece a orar de esta manera. Comience a decirle al Señor, al Padre, dígale, Dios, mírame a través de ¿qué cosa? De la sangre del Cordero. ¿Sabe? Si Dios no nos mira a través de la sangre de Jesús, ¿sabe qué va a ocurrir? Ninguno de nosotros califica para ser un seguidor del Señor. Ninguno. Usted no se ha sentido frustrado. Yo me he sentido muchas veces, o me sentía cuando no entendía esto, frustrado. Que uno hace cosas buenas, ¿no? Usted se esfuerza, voy a hacer cosas buenas, hoy me voy a portar juicioso. Hoy no voy a pelear. 5 minutos más tarde, 3 doritos después, hoy no voy a pelear. No sé, eso es como invocar al diablo, ¿no? Eso es como uno llamar al... Decir no voy a pelear es como decir, Señor, mándame problemas. Es como el que le pide paciencia a Dios, ¿no? Cuando usted le pide paciencia a Dios, prepárese para que le lleguen ¿qué cosa? Problemas. Pero la paciencia es necesaria. Ahora, ¿qué ocurre acá? Nos levantamos por la mañana y decimos hoy no vamos a pecar y nos estamos portando juicioso a lo largo del día y vamos bien a lo largo del día. ¿Usted no ha notado esto? Uno puede pasar la mañana, a veces a mí se me enreda la mañana el desayuno y no me da hambre. Y cuando menos me doy cuenta puede ser el mediodía y no sentí hambre. Pero si la noche anterior me propongo que voy a ayunar al otro día, me levanto como a las 4, ya me rugen las tripas, ya tengo hambre. El vecino de al lado, yo no sé qué está preparando desayuno, pero ese olor endemoniado entra. Siento hambre, voy por la calle, veo vallas de comida. Es una cosa loca. Entonces, ¿qué pasa? Todo el día me puedo esforzar, pero no sé si a usted le ha ocurrido, en el último momento la embarro. Yo no iba a hacer eso, yo no iba a decir eso, yo no me iba a portar de esa manera y sentimos una culpa. Pero es allí donde yo tengo que entender una cosa: el Señor me mira a través de la sangre, no a través de mis rebeliones. Escúcheme. Por eso en el arca, cada uno de los productos que contenía el arca era la respuesta de Dios ¿a qué cosa? A mi pecado. Escúcheme. Ahora, volvamos a Samuel. Qué interesante. Segunda de Samuel capítulo 6. Y aquí ocurre una cosa muy interesante. David va por el arca y dice el versículo 3: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel, que estaban haciendo ellos, danzaban delante de Jehová con toda
con toda ¿qué? Clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Muy bien, vamos a volver a recrear donde nos quedamos hace 8 días. Vengan 4 hombres acá que me ayuden a cargar el arca, por favor. 4 hombres. Perdone que yo le quiera mostrar esto, me toca así como con plastilina, porque quiero que esto quede grabado en nuestros corazones. Hace 8 o 15 días alguien que lleva muchos años en los caminos del Señor me decía: mire, yo no sabía lo que el arca contenía y lo que significaba. Puede decir uno, eso es del Antiguo Testamento, pero es que esto es la presencia de Dios hoy. Nada es obsoleto, ni pasado, ni viejo. Todo nos sirve para nuestra vida ahora. Entonces el arca, colócate en la postura correcta, papi. Mira hacia enfrente, miren hacia enfrente. El arca se cargaba así. El arca se llevaba de esta manera. Presten atención ustedes. Esta era la forma correcta como el arca tenía que llevarse en hombros. ¿En hombros de quién? De los sacerdotes, de los levitas. Pero a David se le ocurre que no la vamos a llevar en los hombros. Ahora, mi pregunta es, ¿David conocía o no conocía cómo se transportaba el arca? ¿Por qué dicen que sí? ¿Por qué causa? ¿Quién la había transportado correctamente en la historia reciente del pueblo? ¿Quién? Josué. Josué transportó el arca de manera correcta. Pero David muestra algo de su temperamento. Escúcheme, David fue muy buen rey, pésimo padre y un hombre que tuvo que aprender con el dolor la obediencia. Escúcheme. Si yo sé que hay cosas que a Dios no le agradan, ¿para qué me pongo a hacer eso? Le voy a poner un ejemplo. Nosotros nos quedamos de ver en algún lugar, usted y yo. A mí me choca la impuntualidad. Y le quiero decir, 5 minutos más tarde, yo ya no tengo el mismo genio que tenía a la hora de la cita. De hecho, le quiero contar esto. Una vez fui a un matrimonio, me pusieron a esperar casi 2 horas, creo yo. Y la gallina que se ganaron los invitados y los novios y todo el mundo no estaba escrita. Les pegué una vaciada, no le hablé a matrimonio, yo tenía una rabia. Les hablé de la puntualidad, del tiempo del otro. Escúcheme. Qué pena, ¿no? Con esos novios. Pero así les tocó. Entonces, si usted me conoce a mí, o yo lo conozco a usted, yo sé, yo digo, a esa persona no le gusta tal cosa, entonces no lo hago. David sabía que a Dios no le agrada esto. Le voy a contar el por qué. Porque habían unos hombres elegidos para transportar ¿qué cosa? El arca. Ahora, David omite este detalle. David dice, ok, eso lo hizo Josué, pero yo lo voy a hacer como a mi manera. Le voy a poner un ejemplo muy práctico, la oración. Ay, pastor, es que yo oro y me la paso orando y no veo respuesta. Tal vez no estás orando de la manera correcta. La Biblia dice que cuando ores, ¿qué tienes que hacer? Entra en tu aposento. 1, ¿qué es el aposento? El cuarto. 2, ¿qué tienes que hacer? Cierra la puerta. ¿Qué me habla? Cerrar la puerta. Intimidad, soledad. Y luego dice, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensa ¿en dónde? En público. Y cuando ores, no utilices vana palabrería, vanas repeticiones, como los gentiles que creen que por su palabrería serán ¿qué cosa? Oídos. Entonces mi oración ni es secreta, ni es en lo íntimo. Entro con el celular, no estoy concentrado y utilizo vanas repeticiones. Entonces no estoy cumpliendo la oración. Entonces David dice, aquí está David dice, no, qué cuento, que vamos a traer sacerdotes. Hagámosle una carreta nueva. Tráeme la carreta que aquí la diseñamos. Colócame la carreta acá abajo, por favor. Siéntese en un momento, por favor, muchas gracias. Quédense 2 de ustedes, 2 para que me hagan otra representación. 2. Venga, ustedes 2. Uno delante, otro atrás. Entonces David dice, en carreta es mejor, más moderno. ¿Sí? Y dice que Ahio iba adelante y Usa iba atrás. ¿Correcto? David, que me gustaron los pasos poderosos de Cristian, dice que David, ¿cómo iba? Danzando. Vaya conmigo el pasaje, por favor. Yo recién conocí del Señor.
Yo tuve un líder, le decían líder, que él decía que el que no danzaba estaba mal con Dios, ¿no? Y en mi época había una canción que decía remolineando, y uno borracho remolineando. Y él decía que el que no danzaba estaba mal con Dios. Y yo con esta tiesura yo tenía que danzar, porque él asumía eso: si no danzas, no estás bien con Dios. Y pues uno en su ignorancia lo hacía. Pero con el ritmo de David, cómo llevaban el arca de manera incorrecta. Y cuando la llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ayo, iba delante del arca, y David y toda la casa danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Si usted observa esto, usted dice: tiene un tremendo culto, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque va el arca y porque David, el máximo representante para el pueblo, el rey, va danzando. ¿Cuántos hombres escogió él? 30,000. Usted se imagina uno ver 30,000 tipos danzando con instrumentos, tocando. A los ojos humanos uno puede decir: ¿qué cosa? Dios está contento. Sin ánimo de crítica, alguien puede ir a una congregación, puede ver gente danzando, gente cantando, incluyéndonos a nosotros, y podríamos sacar esta conclusión: Dios está contento. Pero yo noto en esta historia que Dios no estaba contento. Todo lo contrario, Dios estaba como molesto. Escúcheme. A veces tomamos señales que son equivocadas de cosas. Ay, mira a esa persona como le está yendo de bien, Dios debe estar contento con él o con ella. No necesariamente. Escúcheme. David iba danzando. Imagínese usted, si usted leyó el versículo 1, permítame leérselo de nuevo. David volvió a reunir a todos los escogidos. No era gente común y corriente, era gente que escogida. ¿Cuántos? 30,000. Pero es que la Biblia me da cifras. Pensemos en una iglesia de 30,000 personas. Aquí en Cali no la hay. Imagínese usted 30,000 danzando. Usted escuchaba los coros, usted decía: wow, qué poderoso ni qué pan caliente. Dios no estaba agradado allí. Escúcheme. No hay nada más triste que yo creer que estoy haciendo las cosas bien y Dios no está contento. Versículo 6. Y dice: cuando llegaron a la era de Nacón, la era era un surco, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo. Usa, papi, metas en el personaje. Sostuvo el arca. ¿Por qué razón? ¿Qué dice el 6? Porque los bueyes, ¿qué pasa? Tropezaban. Ok, pregunto: si hubiese ido en hombros de los sacerdotes, ¿hubiese tropezado? No. Una era es un surco. Obviamente, cuando los animales pasan por el surco y la rueda pasa por el surco, pues el arca se tambalea. Cuando yo quiero hacer las cosas a mi manera, las cosas van a ¿qué? A tambalear. Escúcheme, las cosas van a terminar como tambaleando. Y Usa representa a un mártir innecesario. Mire lo que sigue diciendo el 7. Dios estaba agradado, Dios estaba contento, Dios vio a David con agrado. Y el furor, ¿qué es el furor? La furia, ¿de quién? Del Señor se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca. ¿De qué? David venía en un desenfreno y ve que Usa muere al lado del arca de Dios. Escúcheme. ¿Sabe qué representa Usa? La persona que mete las manos donde no las tiene que meter. Escúcheme. Yo estoy cansado de decirles a ustedes esto, y yo quiero que usted lo aprenda. Hay batallas que usted no se tiene que meter a pelear. Hay oraciones por las cuales usted no se tiene que meter allí. Hay tratos que Dios está haciendo con personas que usted no se tiene que meter, aunque te duela,
hazte a un lado. ¿Qué hubiese pasado si el arca se cae? Toda esta gente se muere. Escúcheme, todos mueren, porque si destapar el arca le costó la vida a 50,000, 70 hombres, pues se habían muerto todos. ¿Y qué? Usa no era el responsable de eso. Escúcheme, yo le quiero contar que hay gente que hoy está sufriendo un trato que no era para ellos. Están sufriendo un trato porque les sirvieron de sombrilla, de escampadero a alguien, y entonces como Dios tiene que tratar a otro, te tendrá que tratar también ¿a quién? A ti. No era el trato para Usa, era el trato para David, porque él tenía que guiar con sabiduría. Escúcheme. Escúcheme, por favor. No metas las manos donde Dios no te ha mandado a meter las manos. Yo le cuento algo a los novios que están acá. Cuando un noviazgo comienza, es una época no para besos, no para caricias, ni mucho menos para, dice mi mamá, sexo. No es para eso, sino que es para conocerse. Es para decirle a Dios, trata conmigo. Escúcheme. Durante 5 años que yo duré con Marcela, esto no es una regla, pero le puede servir. Dios de manera individual la trató a ella poco y me trató a mí mucho. Si yo me hubiese casado con ella antes, entonces Dios tendría que tratarme a mí, y al tratarme a mí casado, pues obviamente le iba a tratar ¿a quién? A ella. No sé si me hago entender. ¿Sí me hice entender o no? Entonces a veces nosotros nos metemos en tratos que no eran para mi vida. Ay, venga abuelita, es que no he pagado el semestre. La abuelita que estaba pudiente, que tenía su liquidez, le dio la platica al nietico para que el nietico se la gaste en cositas que no eran la U, y ahora la abuelita está así. Ay, pero ¿por qué si yo estoy ayudando ahora se me cerró? Porque ahí está representado ¿quién? Usa. Y Usa muere. Y ahora David hace una cosa muy interesante. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Primero subraya el versículo 8, se entristeció. Versículo 9, y temiendo, tuvo temor David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir el arca de Jehová? Versículo 10, de modo que David no quiso, subraye, traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed Edom Geteo. Mire este último versículo. David fue a donde Obed. David fue. ¿Qué dice el versículo final que leímos ahorita? La hizo llevar. O sea, David vio el problema, y ¿qué hizo? No, yo no voy a perder la vida. Usa simboliza la persona mártir, de manera que no tenía que ser mártir. Un mártir inútil. Usted puede ser hoy un mártir inútil en una historia que no te correspondía. Le voy a contar, pueden sentarse muchachos. Gracias David, gracias muchachos. Le voy a contar una historia acerca de esto. Hay un libro que se llama Los Generales de Dios, que me gusta mucho, porque habla de grandes hombres de Dios que hacían cosas increíbles, pero que cometieron errores. Y hay un personaje que se llama John Lake. Este personaje es muy interesante. Este hombre que usted ve allí fue uno de los generales de Dios. No está en la Biblia. Este hombre era un hombre pudiente. Era un hombre adinerado. Él salió del avivamiento de Azusa. No sé si usted recuerda lo de Azusa Street en Estados Unidos. Este hombre dejó todo lo que tenía para predicar la palabra. John Lake tenía 7 hijos y tenía una esposa llamada Jenny. Este hombre, la historia cuenta que era multimillonario, vendió las propiedades, las repartió entre los necesitados,
y se fue con menos de $1 en el bolsillo para África, con 7 hijos y con mujer. Escúcheme, con menos de $1 se fue para África. Le repartió las cosas ¿a quién? A los necesitados. Llegó a África de manera milagrosa, porque en el aeropuerto, cuando él llega en el barco, cuando él llega a África, para ingresar a África tenían que tener una cuota mínima de dinero y él no la tenía. Entonces él le dijo a su esposa: ¿qué vamos a hacer? No sé. Se acercó a una persona que estaba haciendo la fila para entrar, por decir algo, en migración, y esa persona le dijo: de parte de Dios yo le voy a dar este dinero a usted para que ingrese con su familia a África. El tipo así se movía. John Lake estaba en una campaña porque Dios lo usaba en sanidad. Mire la paradoja: un hombre que Dios lo usaba para sanar gente, deja a su esposa en la casa y la deja con una ración de comida para todos los días que él no iba a estar. Pero su esposa toma esta decisión. Ella dice: afuera de la casa de John Lake en África, la gente acampaba y lo esperaban a él para que él orara por ellos, porque el poder de Dios en este hombre era enorme. Pero la esposa se convierte en un usa, en un mártir innecesario. Hay gente que le gusta el dolor. Mire, hay gente que le gustan los problemas. Hay gente que si no tiene problemas se los inventa o le toma prestado problemas a otros. Y que, ay, que es que, ¿por qué estás triste? No, es que yo tengo un primo segundo, tercer grado, y es que mi primo en tercer grado que hace 20 años no veo. Hermano, suelte eso. Escúcheme. Hay gente que es feliz dándoselas de mártir. Y la mujer de John Lake, llamada Jenny, ella toma una pésima decisión. Su esposo le ha dejado la ración de comida para ella y los niños, y ella toma la decisión: mi comida se la voy a dar a los pobres. Ay, un aplauso para Jenny. Uno dice: no, qué mujer, qué generosidad. No, qué estupidez. Eso es una estupidez de aquí a Pekín. Escúchame. ¿Por qué? Y este tema de hablar de pobres hoy en día, la gente se enerva, se molesta. Pero seamos realistas. Jesús, ¿qué dijo de los pobres? Cuando derramaron el perfume y Judas se enojó, y Judas dijo: qué desperdicio es este. Esto se ha podido vender y darle de comer a los pobres. ¿Qué dijo Jesús? A los pobres, ¿qué cosa? Siempre los tendréis. A mí no. O sea que pobres van a ver, ¿qué? Siempre. Escúcheme. Ahora, mal haría yo en tomar el mercado de mi casa, el sustento de mi mujer y de mi hijo, y darle de comer a los pobres, y mi hijo flaco, raquítico, corto de anulo y enfermo porque no se está alimentando bien. ¿Qué ocurrió con la esposa de John Lake? Le voy a contar qué ocurrió con ella. John Lake estaba, usted se imagina la paradoja, orando milagros, sanidades. La gente se levantaba de silla de ruedas. La gente estaba viendo la gloria de Dios cuando, disculpe, señor John, ¿sí? Su esposa acaba de morir. ¿Cómo así? Murió. El tipo se regresa a casa y le toma 12 horas volver. Cuando llega a casa, encuentra a su mujer muerta. Él le pide a Dios que se pueda despedir de ella, y de hecho ella cobra ánimo, logra despedirse y vuelve y muere. Y el poder que había tan grande en este hombre. Y el escritor de ese libro dice: no eran, hay un capítulo que se llama Adiós Jenny. No era necesario que Jenny muriera. ¿Sabe qué ocurrió con el ministerio de John Lake? Este fue el golpe más devastador de la vida de este hombre, porque amaba con todo su corazón a su esposa. Nunca se recuperó de eso. O sea que la señora, por querer hacer un bien para los demás, ¿a quién perjudicó? Al ministerio de su marido, a sus hijos. No te metas a hacer cosas que Dios no te ha mandado. Usas un ejemplo de esto, de la gente que hace cosas que Dios ¿qué? No le ha mandado. Se me acabó el tiempo por hoy. Póngase en pie, vamos a orar. Dentro de 8 días, si Dios lo permite, vamos a revelar el secreto que tenía Obed Edom Geteo
que no tenía Abinadab y que no tuvieron los filisteos para que el arca lo bendijera. Le voy a dar un adelanto. La palabra Obed significa siervo. Edom significa rojo. Y Geteo, él era un filisteo. Escúcheme. En realidad, cuando traducimos todo esto, Obed Edom era un siervo de la sangre. Así se va a llamar dentro de 8 días, el siervo de la sangre. Y le voy a explicar por qué un hombre filisteo fue bendecido cuando un hombre hebreo como Abinadab no fue bendecido. Te doy gracias, Dios de los cielos. Te agradecemos, te exaltamos, te bendecimos. Señor, gracias por este momento que nos regalas aquí en la congregación. Yo hoy quiero hacer las cosas como bíblicamente nos dices que tengo que hacerlas. Y primero me presento delante de ti, Señor, pidiéndote perdón. Perdóname. Perdona todos mis pecados, perdona mis faltas. Para poder entrar al tabernáculo, el sacerdote primero pasaba por los patios o los atrios. En cada lugar habían unos utensilios. En este lugar había una fuente para lavarse. Para poder ingresar al lugar santo y luego al lugar santísimo, primero había que pasar por el patio, por la fuente, por el lavacro. Perdóname, Señor. A veces cuando oro a ti, como tengo tanta prisa en presentar mis necesidades y mis peticiones, olvido pedir perdón. Yo te pido perdón, Señor. Yo te pido que me laves no con agua, sino con la sangre poderosa de Cristo Jesús. Lávame. Lávame y seré limpio, Señor. Purifícame. Cuando la sangre se esparcía sobre el propiciatorio, la sangre cubría las 3 cosas que contenía el arca: el maná, la rebelión por comida; la vara, la rebelión por autoridad; las tablas, la rebelión por el orden establecido por ti. Solo cuando la sangre estaba encima de la rebelión, tú hablabas al sacerdote: coloca tu sangre sobre mi vida, Señor. Padre celestial, mírame no a través de mi justicia, porque mi justicia, dice la Biblia, son como trapos de inmundicia. Nuestra justicia delante de Dios es nada. La Biblia dice que mis justicias son como un trapo de inmundicia. El trapo de inmundicia era lo que la mujer, cuando tenía el periodo menstrual y no tenía protectores ni toallas, se colocaba. Ese era el trapo de inmundicia. Esas son mis justicias. Yo no soy una buena persona. Yo soy un ser humano lleno de imperfecciones, propenso a fallar. Sin embargo, me esfuerzo. Y aunque me esfuerzo, podría ocurrirme lo que le ocurría a Martín Lutero. Martín Lutero, siendo un monje, ayunaba más que cualquier otro monje. Era un monje católico. Martín Lutero, dicen los historiadores, que llegó a ayunar tanto que casi muere. Martín Lutero hacía vigilias varias en la semana. Martín Lutero se confesaba hasta 20 veces al día con otro sacerdote. Los aburría, porque Martín Lutero creía que era de aquí hacia arriba que se obtiene el favor. No, el favor viene de lo alto hacia abajo.
Así que un día Martín Lutero, haciendo una traducción de la Biblia en hebreo y en griego, pasándola al alemán, descubre que si bien es cierto ayunar es necesario, y hacer vigilias es necesario, y orar es necesario, y confesarse es necesario ante Dios, nada de eso alcanzaría para llegar a Él, porque esto es por su gracia, porque esto es por una sangre derramada en una cruz, que yo debía estar allí, y es su sangre la que hoy me redime, la que hoy me limpia, la que hoy me purifica, la que me hace aceptable, la que me ayuda a ingresar, la que me da delante de Dios permiso. Con la sangre esparcida, el sacerdote entraba por el patio, caminaba, iba por todo el lugar santo, esparcía la sangre delante de él, cruzaba el velo, pasaba el lugar santísimo, pero siempre delante iba la sangre de un cordero que no tenía nada que ver. Hoy mírame a través de tu sangre, Señor. Aquí estoy, Señor. Yo no soy, Señor, una buena persona. Yo soy un hombre en un proceso de cambio continuo, pero tu sangre me permite llegar hoy ante ti y decirte: aquí estoy, Padre. Escrito está en los protocolos: cualquier cosa que pidieres al Padre en mi nombre, dijo Jesús. Así que es en el nombre de Jesús que llego ante ti, Padre. Es en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre que hay autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, en el nombre que los demonios tiemblan, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Entro, esparzo esa sangre espiritual, esparzo esa sangre, el velo se abre, esparzo la sangre, veo el arca, veo la gloria, veo tu presencia no me consume, tu presencia no me pulveriza, tu presencia no me destruye, porque estoy rodeado con la sangre del Cordero. La sangre del Cordero me cubre, la sangre del Cordero me guarda, la sangre del Cordero me permite acercarme ante el propiciatorio, ante el asiento de misericordia. Me acerco al asiento, al trono de gracia, donde está el santo, 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 ante el Rey todopoderoso, ante el que era, el que es y el que será. Me acerco allí con tu sangre preciosa y te digo: Señor, soy un pecador cubierto con tu sangre. Soy un pecador redimido por tu sangre. Soy un pecador lavado por tu sangre. Señor, tu gloria no me puede matar, porque tu gloria, Señor, está alrededor de la sangre del Cordero esparcida. Aquí estoy, Señor. Señor, la sangre de Jesús cubre mis rebeliones a la autoridad, mi rebelión al orden y los mandamientos, mi rebelión a tu provisión. Tu sangre cubre mi murmuración, mi crítica, mi molestia, Señor. Aquí está en la sangre de Jesús que me permite llegar hoy ante ti, Señor. Y hoy te adoro y te bendigo, Señor. Dentro de los protocolos que conocía bien David hizo una parte mal, llevar el arca en una carreta, pero conocía una parte bien: adorar a Dios. ¿Sabe una cosa? Dios se complace cuando le adoramos. Y hoy estoy aquí, Señor, en tu presencia. Hoy estoy aquí delante del trono de tu gracia para adorarte, para adorarte. No vine a pedirte nada hoy. Hoy no vine a pedir por mis cosas. Hoy vine a adorar. Hoy vine a adorar la sangre. Hoy vine a adorar la gracia. Hoy vine a adorar la oportunidad que me das. Hoy vine a adorar a Jesús, que está en todo. Jesús en la sangre. Jesús eran los panes que estaban en el altar. Jesús es el candelabro, la luz. Jesús es el lavacro. Jesús es la sangre que estaba esparcida en el propiciatorio. Jesús es el maná. Jesús es la
vara que reverdeció. Jesús es los mandamientos. Jesús está en todo. Jesús es el arca misma. La madera es la humanidad. El oro que recubre el arca es la divinidad de Cristo. Aquí estoy, Señor, delante de ti para adorarte, para bendecirte. Eres magnífico, eres excelso, eres alto y sublime, eres poderoso, eres incomparable, eres poderoso sobre toda cosa, eres el Rey absoluto de todo, eres el dueño de mi vida, Señor, eres el todopoderoso de mi vida, Señor. Aquí estoy, Señor, cubierto con esa sangre que me guarda, que me limpia, Señor. Mírame a través de la sangre de Jesús. Mírame, conóceme, Señor. Examíname con tu sangre preciosa. El sacerdote tenía dos sacrificios que hacer, uno por el pueblo y otro por él. Si ambos coincidían, si ambos eran aceptables delante de Dios, el sacerdote vivía. Si no, el sacerdote moriría. Señor, hoy ofrecemos delante de ti la sangre esparcida sobre esta iglesia. Hoy presentamos esta comunidad cristiana. Hoy te pedimos perdón por nuestros pecados como cristianos y especialmente por los pecados de esta casa. Perdona todo pecado que se practica en esta casa. Perdona todo pecado de nosotros los pastores de esta casa. Perdona los pecados de los levitas y sacerdotes de esta casa. Perdona los pecados de los adoradores de esta casa. Perdona los pecados de los servidores de esta casa, los que están en los diferentes ministerios. Perdona los pecados del pueblo, Señor. Esparce tu sangre para que sea, Señor, propicio a nuestra necesidad, Señor. Esparce la sangre sobre esta casa, Señor. Perdona lo que hemos hecho durante tantos años. Perdona nuestra maldad. Perdona nuestra concupiscencia. Perdona nuestro pecado oculto. Perdónanos y lávanos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, representa al que mete las manos donde no tenía que meterlas. Tal vez se creyó que lo podía hacer porque tenía familiaridad, y la familiaridad produce menosprecio. Hay personas que empiezan a tratar a otro que es una autoridad, pero lo tratan con desprecio por la familiaridad. Y Ahio habían visto 20 años el arca en su casa, así que tal vez no lo dice la Biblia, lo puedo pensar yo. Creía que tenía el derecho de tocar el arca. Señor, que nunca olvide quién soy yo. Yo soy un siervo de Jehová. Yo aquí no puedo dar órdenes. Perdónanos, Señor, este nuevo mover cristiano donde hay gente que dice: yo decreto. Yo no decreto nada, decreto es una orden. Aquí yo puedo confesar, aquí yo puedo declarar, pero finalmente el que decide si se hacen las cosas eres tú, Señor. Yo no decreto nada, yo saco eso de mi vocabulario. Señor, yo aquí soy un siervo, y aunque he visto el arca por años, no quiero ser un que cree que tiene derechos a hacer las cosas como él cree, Señor. Hoy adoramos tu nombre y te bendecimos. Te bendecimos, Señor.